como les decía, chicos, la idea de la clase de hoy es pasar a la parte práctica de lo que ha sido en los contenidos que vimos ayer respecto al método de descomposición en fracciones simples y posteriormente ver algunos ejercicios de aplicación económica en lo que se refiere a integrales. Bien, así que bueno, previo a comenzar, no sé si alguien quiere que retomemos alguna duda, alguna consulta, algo en particular antes de avanzar. Puede comentarlo ahí por el chat o pueden abrir el micrófono y comentar también. Si alguien tiene alguna consulta para realizar. Acá, Lucas, Laura nos consulta. La clase de ayer no me aparece para descargar. No sé si se están... Ah, mira. Vos sabés, Laura, que yo anoche la descargué la clase. A ver, déjame ver si de todos modos. eh, a ver. A mí me aparece para descargar. Lo que sí, Laura. Claro, en los comentarios de la clase, exactamente. Viste que cada equipo de las diferentes materias tiene como un muro que es de publicaciones. Bueno, en ese muro de publicaciones, que es donde aparecen los comentarios de los chats y demás, ahí va a estar el video donde te va a aparecer para descargar. Yo anoche lo descargué y lo pude descargar bien. De todos modos, si tuvieras algún inconveniente de ese tipo, yo ahí después les voy a poner el link de la página de Microsoft Stream, donde están todos los videos que nosotros vamos generando y podrían verlos desde la web, ¿sí? Pero en principio, Laura, podrías descargarlo si ingresas en el equipo en la parte de donde dice publicaciones, que es como un muro donde se van registrando todas las conversaciones de los chats y demás cuestiones, y además quedan los videos de las clases para descargar. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna consulta más respecto de alguna cuestión antes de avanzar? Bien. Bueno, si no hay consultas, yo voy a compartir pantalla ahora. Bien. Vamos a ver. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito. Estoy todavía con la clase de ayer porque vamos a repasar algunas cuestiones, sobre todo de la parte práctica. Bien. Bueno, chicos, para no seguir por ahí redundando en lo que fue el desarrollo teórico de ayer, de lo que se refería al método de fracciones simples, me parece que estaría bueno que ya entremos en lo que son algunos ejercicios prácticos para que podamos repasar un poquito lo que vimos ayer de manera teórica y de última las dudas que vayan surgiendo también en torno a lo que vimos ayer, lo vamos viendo mientras vamos desarrollando estos ejercicios prácticos, ¿bien? En principio hoy vamos a ver la actividad 4, vamos a resolver el inciso A y el inciso E, ¿bien? Y después posteriormente vamos a ver unas actividades que son referidas a aplicaciones económicas, ¿sí? De integrales, ¿bien? A ver, antes de que continuemos con la actividad, quiero preguntarles a todos si más o menos me podrían ir diciendo algunas cuestiones sobre el método de descomposición en fracciones simples. Bien. Yo voy arrancando con algunas cuestiones para que todos recordemos. Este método que le estoy mencionando, vimos ayer que era un método que se aplicaba sobre todo para el caso de funciones racionales, ¿sí? Donde
las funciones racionales nosotros las debemos entender como aquellas funciones que presentan en su estructura un cociente de polinomios, ¿sí? Ahora bien, según lo que vimos ayer, este método presenta numerosas situaciones que dependen de algunas cuestiones, ¿bien? ¿Cuáles eran esas cuestiones que eran sumamente importantes para determinar las diferentes situaciones que uno se podía encontrar en este método? A ver, ¿alguien me puede decir alguna cuestión? ¿No hay nada en el chat, Mati? No. No, hasta ahora no. Nada, bien. Bueno, a ver, yo les tiro algunas pistas. Por ejemplo, habíamos visto que una primera situación era poder ver si el numerador era la derivada del denominador. ¿Sí? Si el cociente, si el polinomio que estaba en el numerador, ¿sí? Respondía a la estructura de la derivada del polinomio del denominador. Y en ese caso, lo que nos sucedía era que íbamos a recurrir al método de sustitución para resolver. Ahora bien, si esta era una de las situaciones, la otra situación era que el numerador no fuera la derivada del denominador. Bien. Y a partir de acá teníamos que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Principalmente teníamos que tener en cuenta algo del polinomio del numerador y algo del polinomio del denominador. ¿Alguien se acuerda qué era ese aspecto que teníamos que tener en cuenta? Sí, Lucas, acá María Bien, Son nos dice que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador. bien. Perfecto, muy bien. Y a su vez, cuando verificamos esto del grado, ¿sí? Antes voy a poner otra cosa, voy a poner que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador. Si tenemos esa situación, la otra situación será lo contrario, ¿bien? Que era que el grado fuera mayor o igual, ¿sí? Que el grado del polinomio numerador sea mayor o igual que el grado del polinomio denominador. Antes de pasar esa segunda situación, dentro de la primera, es decir, que el grado del polinomio del numerador era menor que el grado del polinomio del denominador, ahí empezamos a tener en cuenta otra cuestión. ¿Quién me puede recordar qué era lo que teníamos en cuenta? Y que involucraba... Bien, a Tenemos que ver. calcular las raíces. Perfecto. Y vamos a ver qué tipo de raíces presentaba el polinomio del denominador. Bien. Que, para ir recordando incluso un poquito más, al polinomio del numerador, a ese le habíamos dado el nombre P, y era un polinomio que dependía de X, y al polinomio del denominador le habíamos dado el nombre Q, y también era un polinomio que dependía de X. Bien. Entonces, partiendo de este polinomio Q, ¿sí? Que era el polinomio del denominador, podemos tener diferentes situaciones respecto de sus raíces. Una primera situación era que el polinomio Q presente raíces reales y distintas. Es decir, todas sus raíces son reales y son distintas. Bien. Y esto nos daba lugar a una determinada estructura de aplicación de este método. Bien. La segunda situación, ¿cuál podría haber sido? Reales e iguales. Bien, que el polinomio presente raíces reales e iguales.
Y la tercera situación, ¿qué puede presentar el polinomio? Que algunas sean iguales y que haya alguna distinta. Bien. Es decir, que presente una combinación de las situaciones anteriores, que presente raíces reales, iguales y distintas. Lo vamos a simplificar así, ¿bien? Es decir, que algunas de las raíces sean iguales entre sí y otra de las raíces sean diferentes, ¿bien? Básicamente, con este esquemita rápido hemos resumido lo que hemos visto ayer como estructura del método de descomposición en fracciones simples, ¿bien? Es un método que se aplica para funciones racionales, que se representan mediante cocientes de polinomios, y que se aplica para cuando tenemos una situación en donde el polinomio del numerador no es la derivada del polinomio del denominador, ¿bien? Lo vamos a completar un poquito más para que quede un poco más claro. No es la derivada del polinomio del denominador, ¿bien? A su vez, dentro de esta situación, es decir, cuando no es la derivada, tenemos dos situaciones más para tener en cuenta. En primer lugar, cuando el grado del polinomio del numerador es menor al grado del polinomio del denominador, y la otra situación es cuando el grado del polinomio del numerador es mayor o igual al grado del polinomio del denominador. Es decir, cuando el grado es menor o cuando el grado es mayor o igual. Cuando estamos en la primera situación, a su vez, subdividimos en tres situaciones más, que la cuestión central acá es ver, ¿sí?, cómo van a ser las raíces, ¿sí?, del polinomio del denominador. Las raíces pasan a ser la cuestión clave una vez que ya estamos dentro de esta situación, ¿bien? A su vez, ¿qué teníamos que hacer si nos encontrábamos en la otra situación, es decir, en la situación B, cuando el grado del polinomio del numerador era mayor o igual que el grado del polinomio del denominador? ¿Alguien se acuerda? Tenemos que realizar el cociente de polinomios hasta que el grado del numerador, del polinomio del numerador, sea menor que el grado del polinomio del denominador. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí está. Lo que vamos a hacer acá, como decía la compañera, íbamos a resolver el cociente de polinomios, ¿sí?, hasta tanto el grado del polinomio del numerador fuera menor que el grado del polinomio del denominador. En definitiva, lo que hacemos en esta situación, como veíamos ayer, era resolver ese cociente de polinomios, pero ¿para qué? Para volver a esta situación que estoy marcando acá, esta situación A, en donde el grado del polinomio del numerador nos va a quedar menor que el grado del polinomio del denominador, y de ese modo nosotros podemos aplicar el método de nuevo. Bien, en definitiva lo que hacemos en este caso es una operación algebraica que es un cociente de polinomios para volver a la situación A y de este modo poder aplicar el método que estamos estudiando. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Lucas, Sí. recordales que en el punto B, cuando ellos hacen el cociente de los polinomios, Sí. pueden dar dos alternativas, que el cociente sea exacto Bien. o que no sea exacto. Perfecto. Como dice el profe, cuando hacemos el cociente de polinomio, en realidad cuando hace uno un cociente cualquiera, una división cualquiera, tal como aprendimos en la primaria, uno tiene dos situaciones que pueden suceder. Que ese cociente sea exacto, ¿sí? Por ejemplo, 4 dividido 2, el resultado es 2, y no hay resto, digamos, lo que se conoce como resto, ¿sí?, que lo veíamos cuando aprendíamos a dividir en la primaria, digamos, en ese caso es igual a 0. Entonces, la otra situación que sucede cuando el cociente no es exacto, eso da lugar a dos cuestiones, digamos. Da lugar, en primer lugar, a una expresión que nosotros le hemos representado mediante c de x, ¿sí?, que para nosotros iba a ser el resultado del cociente. Y por otro lado, íbamos a tener que está representado en el material mediante la expresión
R de X, ¿sí? Que hace referencia a este resto. Bien. En definitiva, cuando uno hace el cociente de polinomios, lo que le va a quedar va a ser la integral del cociente, ¿sí? Más el resto dividido el polinomio Q. Bien. Y este polinomio, que es el resto, necesariamente va a ser de un grado menor que el grado del polinomio del denominador, que es el polinomio Q, y que a su vez es el divisor en el cociente de polinomios. Bien. Por eso nosotros al realizar el cociente de polinomios, que está planteado originalmente y que tenemos que integrar, nos garantizamos necesariamente que este resultado, que es el resto, ¿sí? Que es un polinomio, va a ser de grado menor que el polinomio Q. Bien. Eso como para repasar, y lo vamos a ver de nuevo en el material de ayer, por si no quedó claro y porque lo vimos medio apurado a la última parte de la clase. Bien. Bueno, a ver, voy a volver al material de ayer. Fíjense, chicos, la última parte es con lo que cerramos la clase ayer, en donde era un poco lo que les explicamos ayer. Cuando estamos en la situación donde el polinomio del numerador, ¿sí? Como en este caso, el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, es decir, yo en el numerador tengo un polinomio de grado 3 y en el denominador tengo un polinomio de grado 2, ¿bien? Entonces verifico que el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, porque 3 es mayor que 2. Estoy en la situación en donde voy a aplicar el cociente de polinomios, ¿bien? Acá lo que le hemos representado es una división, ¿sí? En donde yo tengo un dividendo, ¿sí? Que es el polinomio del numerador, ¿sí? Que está dividido, ¿sí? Por el polinomio del denominador y que en la división juega el rol de divisor. Al hacer esta división, este cociente de polinomios, como les decía recién, uno va a tener como resultado un cociente, ¿sí? Y si esta división no es exacta, este cociente no es exacto, necesariamente voy a tener otra expresión más que va a ser el resto. Bien. Fíjense, ahí lo que hacemos como cálculo auxiliar es resolver este cociente de polinomios. Bien. Planteamos la división, ¿sí? Como cociente ponemos x, ¿sí? Y fíjense, ¿qué es lo que empieza a hacer uno ahora? Bien. Empieza a hacer la operación, digamos, inversa a lo que está haciendo. Si uno está haciendo una división y quiere verificar qué es lo que va a obtener acá para poder después determinar el resto, empieza y dice, bueno, x por x cuadrado me va a dar x al cubo. Bien. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Es resolver una división, ¿sí? Solo que en este caso es una división de polinomios. El profe Juan ayer les consultó a algunos si habían visto esta cuestión en la secundaria. Algunos dijeron que sí, otros creo que dijeron que no. Pero bueno, hay algunos ejercicios que involucran cocientes de polinomios. Hoy no vamos a ver uno de esos, pero cualquier cuestión lo podemos ver mediante consulta, ¿sí? Si a alguno se le complica para poder resolver lo que es el cociente de polinomios. Pero básicamente fíjense cómo es la operación acá, para que lo puedan ver. Tomo x como cociente, es decir, empiezo a hacer la división y digo, bueno, tomo x como cociente y empiezo. X al cuadrado por x me va a dar x al cubo, ¿bien? Lo otro que continúa dentro de la expresión del divisor es una constante, ¿bien? Es decir, que necesariamente el próximo procedimiento va a ser multiplicar x por menos 4, ¿sí? Y eso me va a dar menos x. ¿Qué implica esto? Que de orden 2, o digamos con la variable de elevado a un exponente 2, yo voy a tener, acá no voy a tener ninguna multiplicación realizada entre el cociente y el divisor para poder ubicarlo acá en este cuerpo. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque en definitiva el divisor, ¿sí? y el dividendo, ¿sí? Si uno se ve, ¿sí? El dividendo no tiene dentro de su estructura, sí es un polinomio de grado 3, pero dentro de su estructura no tiene a constante acompañando a la variable elevado a la 2, por lo tanto, no tiene dentro de su expresión la variable elevado a ese exponente. Bien. Luego de hacer eso, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, dice resta
¿Para qué? Justamente para poder ver qué es lo que me sobra luego de haber hecho el cociente. Bien, entonces, x al cubo menos x al cubo me da 0x al cubo. Bien, acá 0 menos 0 me queda 0. 2x menos 4 me da, fíjense que esto es menos 2x menos menos. Bien, en definitiva, por regla de los signos, esto menos por menos me da más. En definitiva, acá me quedan 2x, bien, y acá me queda 0. Es decir, que el resto, ¿qué es lo que termina siendo el resto en este caso? Termina siendo un polinomio, ¿sí? Si yo ordeno un poquito este polinomio, ¿qué me va a quedar? Solamente un polinomio que es igual a 2x. Y es un polinomio de grado 1. Bien. Y por lo tanto, este resto, que es el polinomio que acabo de obtener, de hacer la división, es un polinomio de grado 1 que es menor que el grado del polinomio del denominador. Bien. De ese modo, a través del cociente de polinomio, yo me garantizo que este nuevo polinomio que encontré, que es el resto, es menor, ¿sí?, que el grado del polinomio del denominador. En definitiva, luego de hacer el cociente, esta integral que tenía que resolver yo, que es de una función racional, que en este caso responde a esta expresión algebraica, me queda para resolver como la integral del cociente, ¿sí?, que en este caso es x, más la integral, ¿sí?, de una nueva función racional en donde el numerador de esa función racional va a ser el resto, que en este caso es 2x, dividido el polinomio del denominador, ¿sí?, que es x al cuadrado menos 4. Fíjense, ahí reemplazamos por los datos obtenidos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos x reemplazando al cociente, tenemos 2x reemplazando el resto y el polinomio q por su expresión original, ¿sí?, porque eso no cambia. Y ahora lo que me quedó es, la integral del primer término, digamos, esa la puedo resolver de manera inmediata. Ahora, la integral del segundo término es una integral, ¿sí?, de una función racional, pero gracias a que hice el cociente de polinomio, es una función racional donde el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Y por lo tanto, puedo aplicar el método de descomposición en fracciones simples, ¿sí?, teniendo en cuenta que ahora se cumple la situación, ¿sí?, de que el grado del polinomio P es menor que el grado del polinomio Q. Bien. Fíjense, la primera... Sí. Algunos chicos dicen que no han visto el tema de división de polinomios. Yo estaba revisando en el material del ingreso, no repasábamos ese tema. Bien. Pero me parece que no. Ahí voy a revisar eso. No, creo que en el material del ingreso no está. De último, lo que podemos hacer, chicos, es buscarle algún material adicional y por ahí subirlos en el cuerpo del equipo. Ahí lo voy a hablar con la profe hoy para aquellos que no vieron este tema nunca, poder subirles aunque sea algo que resuma de manera rápida cómo se hace, ¿no? Pero bueno, no se preocupen porque, bueno, de alguna manera lo vamos a solucionar o con consulta o con material adicional que les vamos a ir subiendo para que puedan consultar y chequear un poco de bibliografía sobre este tema en particular. Bien. Fíjense, en la resolución de esta integral, la primera integral la resuelve de manera inmediata, ¿sí? Tengo la integral de x, bien. Esto lo resuelvo de manera inmediata y me queda x al cuadrado sobre 2. Y en el segundo caso, vamos a hacer un cálculo auxiliar. Bien. Fíjense. Como ya verificamos, fíjense, ya verificamos que el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, lo que nos queda ver ahora es qué tipo de raíces presenta el polinomio q, es decir, el del denominador. Es una función cuadrática, ¿sí? Esto acá lo podrían haber sacado o por resolvente o podrían haber factorizado, ¿bien? Porque en definitiva, x al cuadrado menos 4 lo puedo pensar como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Y eso me quedaría como x menos 2 por x más 2. En definitiva, cualquiera de los dos caminos que hubiesen tomado les hubiese dado lo mismo y hubiesen llegado a que las raíces son 2 y menos 2. Es decir, que este polinomio Q, presenta la situación de raíces reales y distintas, ¿sí?
Lo siguiente que había que hacer era factorizar el polinomio, que era lo que les comentaba recién. Esto se puede pensar como una diferencia de cuadrados y va a quedar factorizado como x menos 2 por x más 2. Bien, en definitiva la factorización se escribe, ¿sí?, restando la variable cada una de las raíces y escribiéndolo como producto esto. Y una vez que hicimos esa factorización, lo que quedaba era hacer la descomposición en fracciones simples, que se acuerdan, por lo que vimos ayer, que la estructura del método nos planteaba que este cociente de polinomios lo íbamos a reescribir a partir de la suma de fracciones, ¿sí?, donde el numerador de cada una de esas fracciones iba a ser una constante y el denominador iba a ser la variable menos cada una de las raíces. ¿Bien? Y que íbamos a tener tantas fracciones simples como sea el grado del polinomio Q. O, dicho lo mismo, como tantas raíces tenga el polinomio. Como estamos trabajando en este ejemplo con un polinomio de grado 2, ¿sí?, acá vamos a generar dos fracciones simples. Que en definitiva es esto que aparece acá, ¿sí? Este cociente de polinomio con el que estamos trabajando, que es el que tenemos que integrar. Bien. Y que es el que tenemos que integrar, ¿sí?, que es este que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a reescribir a partir de fracciones simples? Bueno, como dos fracciones simples, donde el numerador de la primera fracción va a ser la constante a y el numerador de la segunda fracción va a ser la constante b. Y donde el denominador de la primera fracción va a ser la variable menos una de las raíces, en este caso menos 2, más la segunda fracción va a tener como denominador la variable menos la otra raíz. Perdón, ahí le dije al revés, perdón. La primera fracción simple va a ser la constante a dividido x menos la primera raíz, ¿sí?, sería x menos 2. Y la segunda fracción va a ser la constante b dividido x menos la segunda raíz, que como es menos 2, me queda menos 2, me queda más 2. ¿Bien? Creo que no se está viendo completo el Power. A ver. Mientras tanto, Lucas, hay varios chicos que consultan si podríamos haber resuelto ese mismo ejercicio, método de sustitución. Sí. Porque analizamos el numerador. En realidad no lo dije porque no nos debemos haber dado cuenta, le voy a ser sincero, chicos, no nos debemos haber dado cuenta cuando pusimos el ejemplo. Pero fíjense, es correcto lo que están diciendo ustedes. Y hay una de las chicas que se le prende el micrófono y por ahí se escucha bastante ruido. Sí, fíjense, chicos, que podríamos haber hecho lo que ustedes decían, que era resolverlo por sustitución, porque justamente se verifica en este ejemplo que estamos viendo que el numerador es la derivada del denominador. Si uno deriva el denominador, esto va a quedar como 2x, ¿sí?, menos 0. En definitiva va a quedar como 2x y uno podría haber aplicado sustitución porque se da la situación de que el numerador es la derivada del denominador. Bien, es correcto lo que me están diciendo. Bien. Bueno, y lo que continúa luego acá en la presentación, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque no se ve completo el Power, me parece. A ver si ahora se ve mejor. Ahí está, ahí creo que se ve bien. Y lo que quedaba pendiente de ayer, chicos, era ver cómo calculamos el valor de las constantes. Bien, que eso no lo llegamos a ver ayer. O sea, en realidad no es que no lo llegamos a ver, sino que fuimos avanzando en las diferentes situaciones y dejamos la cuestión de las constantes para el último. Pero bueno, finalmente después se nos acabó la clase, así que vamos a verlo ahora cómo se hace eso. Una vez que hemos llegado hasta acá, que hemos aplicado todo el proceso, digamos, vamos a repasar un poquito qué es el proceso y cómo fue la situación. Nosotros en este caso partíamos de un polinomio que tenía mayor grado el numerador que el denominador. Hicimos el cociente de polinomios. A partir de eso llegamos a un integral que habría que resolver que tenía dos términos. El primer término lo resolvíamos como una integral inmediata porque era la integral de x. El segundo término, que era la integral
de una nueva función racional que involucraba el resto y el polinomio del denominador, pudimos aplicar el método porque el grado del polinomio del numerador era menor que el grado del polinomio del denominador, por haber hecho el cociente de polinomios. Una vez que llegamos a esa situación, calculamos las raíces del denominador, factorizamos el polinomio del denominador. Esto lo vamos a hacer siempre que apliquemos este método, tanto de calcular las raíces como factorizarlo. Y una vez que factorizamos, lo que procedimos a hacer es descomponer la expresión en fracciones simples. Tantas fracciones como raíces tengamos. En este caso teníamos 2, así que la descomposición la hicimos en 2 fracciones simples. ¿Qué es lo que nos queda ahora para poder resolver finalmente el método? Porque en definitiva lo que nos queda en la expresión, si vemos acá la expresión que tenemos, todavía son constantes, constante A y constante B, pero que tenemos que encontrar su valor. Bien, bueno, en definitiva, lo que vamos a hacer para encontrar los valores A y B, es decir, los valores de todas las constantes que involucren las fracciones simples, es lo siguiente. Recordemos cómo llegamos a esto. Lo que hicimos fue, este polinomio del denominador, ¿sí?, lo factorizamos, ¿bien? Es decir, que todos los denominadores de las fracciones simples, ¿sí?, forman parte, ¿sí?, de la expresión factorizada de este polinomio del denominador. Bien. Si yo quisiera resolver esta suma de fracciones simples que tengo, ¿cómo lo voy a resolver? Y bueno, para resolver una suma de fracciones, esto ya lo hemos visto en la secundaria, lo que uno hace es buscar el común denominador. Bien. Cuando tengo denominadores de este tipo, digamos, donde involucro una parte literal y una parte numérica, lo más fácil, ¿sí?, si yo tengo que buscar común denominador, es multiplicarlos. Bien, entonces, para buscar común denominador, voy a multiplicar todos los denominadores de las fracciones simples. En este caso me involucran 2 fracciones simples. ¿Esto qué me va a implicar a mí? Que para tener este denominador, la primer constante, ¿sí?, que está dividida por x menos 2, y ahora va a tener como denominador x menos 2 por x más 2, ¿sí? Si yo multiplique acá por x más 2 para buscar común denominador, necesariamente voy a tener que multiplicarla acá también por x más 2. Bien, esto es un procedimiento de búsqueda de común denominador, tal como venimos haciendo desde la secundaria cuando hacemos suma o resta de fracciones. En el segundo término, donde tengo la constante b, ¿sí?, que tenía como denominador x más 2, si ahora... Creo que se me cortó un rato, se me cortó... ¿Hola? Creo que se me cortó ahí unos segundos. Sí, Lucas, se entrecorta. Ahí está, ahí volví. Como les decía, en el segundo término, que tenemos la constante b, que tiene como denominador x más 2, si ahora yo estoy buscando común denominador y mi común denominador es el producto de x más 2 por x menos 2, lo que voy a tener que hacer necesariamente para poder proceder correctamente en esta búsqueda de común denominador y resolver esta suma de fracciones es multiplicar a b por x menos 2. Bien. Es decir, luego de buscar común denominador, hago el producto de los denominadores y a cada numerador lo multiplico, ¿sí?, por el denominador que no posee, digamos. Bien. Si la constante a está dividido por x menos 2, ¿sí?, y yo estoy multiplicando por x más 2, la voy a tener que multiplicar por x más 2. Y a la constante b, lo mismo, pero en este caso con x menos 2. Bien. Es un procedimiento de búsqueda de común denominador, ¿sí?, como veníamos haciendo cuando hacemos suma o resta de fracciones. Cuando yo hago esto, ¿a qué es lo que voy a llegar? Bueno, dado que todos los denominadores, ¿sí?, son la forma factorizada del polinomio del denominador, en definitiva, en esta igualdad, lo que yo tengo es que esta expresión del denominador y este común denominador son lo mismo. Bien, si yo resolviera este producto que tengo acá, me va a quedar x al cuadrado menos 4. Bien, es decir que yo podría hacer una simplificación luego de buscar común denominador. Bien, ¿todos me siguen ahí o hay alguien que no entendió ese procedimiento?
¿Todos entienden por qué hacemos la simplificación? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, luego de hacer la simplificación, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 2x a un lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad me va a quedar el resto de la expresión, ¿sí? Que en este caso es a por x más 2 más b por x menos 2. Bien, que en realidad son las constantes, ¿sí? Multiplicadas, ¿sí? Por los denominadores de las otras fracciones. Bien. Bueno, ¿qué es lo que voy a utilizar ahora? Si yo quisiera ahora despejar el valor de A o de B, todavía me falta información, porque en definitiva, fíjense que yo tengo a X como incógnita, tengo a A como incógnita y tengo B como incógnita. Entonces me están faltando valores a mí para poder proceder al despeje de los valores constantes. ¿Cuáles van a ser esos valores que yo voy a tomar para poder hacer el correspondiente despeje de A y B? En definitiva, lo que voy a tomar van a ser las raíces, ¿sí? Las raíces, ¿sí? Que yo encontré del polinomio, ¿sí? Del polinomio Q. Si tomo la primera raíz, ¿sí? X igual a 2, ¿qué me va a quedar? Voy a reemplazar X, ¿sí? En ambos miembros de la igualdad por el primer valor de la raíz, X igual a 2. Me va a quedar a un lado de la igualdad, 2 por 2 me va a dar 4. Y al otro lado de la igualdad empiezo a reemplazar. Me va a quedar A por 2 más 2, que es lo que tengo acá. Y en el segundo miembro de la suma, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar B por 2 menos 2. En definitiva me va a quedar B por 0. Por eso, después no tengo más nada acá. Sería como tener sumando 0 acá. Bien. Porque en definitiva, al reemplazar X por 2, este paréntesis se me anula y el producto de B por 0 me da 0. Bien. Si continúo, ¿qué me va a quedar? 2 más 2 me da 4, me queda 4 por A, ese 4 lo paso dividiendo y en definitiva llego a que A es igual a 1. Bien, me freno acá 2 segundos. ¿Alguna duda de todo lo que hice para encontrar el valor de A utilizando el primer valor de la raíz? ¿No hay consultas nada, Mati, en el chat? No. No, Lucas. Vale. No, me hicieron unas consultas puntuales, pero ya las respondimos. Bien, bien. Ahora, si utilizamos el segundo valor de raíz que hemos encontrado del polinomio Q, lo que vamos a estar encontrando en este caso va a ser el valor de la otra constante que me falta, que en este caso es B. Bien. ¿Cómo me va a quedar esto? Si yo reemplazo x por menos 2, que es mi otra raíz, bueno, a un lado de la igualdad me va a quedar 2 por menos 2, en definitiva me va a quedar menos 4. Y luego voy a reemplazar. Me va a quedar a por menos 2 más 2, en definitiva este paréntesis se va a hacer 0, 0 por a me va a dar 0, más b por menos 2 menos 2. En definitiva me va a quedar b, ¿sí? Como vemos acá, menos 2 por menos 2 menos 2. En definitiva me va a quedar b por menos 4, si yo resuelvo este paréntesis. ¿Sí? Si me queda b por menos 4 y lo paso dividiendo al otro lado de la igualdad, me va a quedar menos 4 dividido en menos 4 igual a b. En definitiva, b me va a quedar también igual a 1. Este procedimiento es el procedimiento que utilizamos para calcular el valor de las constantes, ¿sí? Que funcionan como numeradores en las fracciones simples que descomponemos, ¿sí? El cociente de polinomios. Que ayer lo habíamos dejado pendiente y ahora lo vemos antes de pasar a la parte práctica, ¿bien? Ahora bien, retomando la expresión, ¿sí? Del método y teniendo en cuenta ahora los valores constantes que hemos encontrado, ¿cómo seguiríamos? En definitiva, esta integral que teníamos que resolver, ¿sí? La vamos a expresar como esta integral que lo que tiene en definitiva es la misma expresión, solo que el denominador está factorizado, ¿sí? Y a su vez, esta integral la vamos a expresar como la integral de la suma de fracciones simples.
Dado que es una integral de una suma, ¿sí? Esta integral de la suma yo la puedo reescribir como la suma de integrales. Entonces me queda la integral de la primera fracción simple más la integral de la segunda fracción simple. Estas constantes, A y B, como son constantes, puedo aplicar la propiedad que ya hemos visto de integrales y sacarlas fuera de la integral, ¿sí? Por decir de alguna manera. Y en definitiva me va a quedar en el primer término el producto de la constante A por la integral de 1 sobre x menos 2, más en el segundo término el producto de la constante B por la integral de 1 más sobre x más 2. Bien. Si yo resuelvo estas integrales, ¿sí? Estas integrales que tengo acá, 1 sobre x más 2 y 1 sobre x más 2, ya estoy en condiciones de resolverla de manera inmediata. Bien. En definitiva, la primitiva, ¿sí? De estas integrales que tengo acá, ¿sí? Las voy a poder resolver, perdón, las voy a poder obtener, ¿sí? Mediante la expresión del logaritmo natural. Bien. La primitiva de 1 sobre x menos 2, ¿sí? O la resolución de esta integral de este primer término, ¿sí? La puedo resolver de manera inmediata y me va a quedar como logaritmo natural de x menos 2. Del módulo de x menos 2. Y dado que tenía la constante a multiplicando eso, me va a quedar a por el logaritmo natural del módulo de x menos 2. Y en el segundo término lo mismo, me va a quedar el producto de la constante b por el logaritmo natural, en este caso del módulo de x más 2 más c. Bien. Por último, teniendo en cuenta los valores de las constantes, reemplazo esos valores de esas constantes, que en este caso ambas valen 1, y por lo tanto el resultado de esta integral me va a quedar como el logaritmo natural de x, del módulo de x menos 2 más el logaritmo natural de x más 2 más c. Bien, porque en definitiva, ¿sí? Cada uno de estos logaritmos naturales está multiplicado por 1. Bien, que en este caso no lo ponemos porque es redundante. Bien, pero si las constantes hubiesen asumido otro valor, supongamos 2, me hubiese quedado 2 por el logaritmo natural y así sucesivamente. Bien. Lo que hemos resuelto acá, perdón. Lucas, Sí. ¿hay algún ejercicio para que puedan ver cómo se resuelve cuando hay dos raíces iguales y una diferente? Sí, de hecho, uno de los prácticos que vamos a hacer ahora, uno involucra esa situación. Vamos a hacer uno donde tenemos dos raíces iguales y una distinta. Bien, Dale, elegí ese ejercicio justamente para que podamos ver esa situación que por ahí es la más, o tal vez involucra una combinación de las dos anteriores, entonces con esa actividad podemos ver un poco de las otras dos situaciones, que es el inciso E. Ese vamos a Vale. resolverlo. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, chicos. En definitiva, todo este procedimiento ahora, perdón, que terminamos acá por ver con el cálculo de constantes y demás, es todo el procedimiento completo del método que arrancamos ayer, que es el método de fracciones simples, para poder llegar a la resolución de una integral de una función racional. Bien. Una función racional que tiene que cumplir con algunos requisitos. Que el numerador no sea la derivada del denominador y que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador. Si no, de lo contrario, vamos a tener que hacer el cociente de los polinomios. Bien, trato de ser lo más sintético y lo más conciso por ahí para no enredarlos con tanta terminología en cuanto a este método, pero bueno, ustedes verán que el método tiene muchos pasos y muchas cuestiones a tener en cuenta. Bien, bueno. Hasta aquí hemos calculado primitivas de funciones racionales en donde el coeficiente que acompaña el término de mayor grado... bien. Bueno, esto por ahora no los quiero enredar. No los quiero enredar con esto. Vamos a pasar a hacer los prácticos. ¿Bien? Bueno, chicos, vamos a hacer la actividad 4, que nos pide esta actividad resolver las siguientes integrales de funciones racionales. ¿Bien? Utilizando, en caso de ser necesario, el método de fracciones simples. Bien. Una cuestión interesante para tener en cuenta, chicos, es, ustedes, y esto creo que lo venimos diciendo desde análisis 1, por ahí cuando ustedes estén en situación de parcial o de final,
siempre es muy útil, cuando uno está rindiendo, poder reconocer rápidamente qué herramienta tiene que usar para resolver determinada actividad que se le presente en la evaluación. Porque eso, entre otras cosas, le permite ahorrar tiempo y le permite optimizar un poco cómo uno va resolviendo la evaluación. Y para eso es bueno siempre recordar algunas cosas. Fracciones simples, por ejemplo. ¿Cuándo voy a aplicar fracciones simples? Y necesariamente para aplicar fracciones simples se me tiene que aparecer una estructura dentro de la integral que sea un cociente de polinomio. Bien. Pero a su vez, tengo que saber que si por esas casualidades el numerador es la derivada del denominador, tengo un atajo de no ir a fracciones simples y puedo ir a sustitución. Bien. Entonces, si a mí se me aparece una actividad que tenga una estructura como esta, es decir, de una integral de una función racional, inmediatamente en mi cabeza se me tiene que venir a la mente el método de fracciones simples. Y aplicarle ahí nomás la pruebita de ver si es fracciones simples sí o si a lo mejor puede ser por sustitución. ¿Cómo puedo ver eso? Bueno, si el numerador, si yo al derivar el denominador me encuentro con la expresión del numerador, me voy para sustitución, que seguramente sea un camino más corto. Ahora, si no puedo, si esa prueba no me da, digamos, si al derivar el denominador no me encuentro con el numerador, y necesariamente voy a tener que ir a fracciones simples. Y a partir de ahí voy a tener que ver sobre todo cómo son los grados entre sí de los polinomios para ver si tengo que hacer el cociente de polinomios o no. Y si no tengo que hacer el cociente de polinomios, empiezo a aplicar el método. ¿Bien? Son pequeños atajos o cosas que uno por ahí le sirve acordarse, porque en situación de parcial, bueno, está bueno por ahí ahorrarse todo el tiempo que uno pueda. Bien, teniendo en cuenta la actividad que se nos presenta en esta actividad 4 en el inciso A, quiero que ustedes, ya sea por el chat o por micrófono, me hagan las apreciaciones que ustedes crean, digamos. ¿Podemos usar sustitución o tenemos que ir a fracciones simples? ¿Cómo son los grados de los polinomios? Para ver en qué situación estamos previo a empezar a aplicar el método. ¿Qué me dirían ustedes? Vamos por la primera cuestión. ¿Podría aplicar sustitución en lugar de método de fracciones simples? No se podría aplicar porque el numerador no es la derivada del denominador. Y en este caso, el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Bien, perfecto. A ver, lo que me dice la compañera. Voy a volver al Word un ratito. Qué manera de tener cosas abiertas. Ahí está. Voy a volver al Word un ratito, chicos, como para tomar nota de algunas cuestiones. Fíjense. La expresión que se nos plantea es la siguiente. No sé, Mati, ¿se ve bien ahí el Word o no? Sí, Lucas, se ve ¿Sí? bien. Sí, sí. Bien. Lo que la compañera nos respondía recién es, porque nosotros tenemos que ver si vamos a entrar por sustitución o fracciones simples, ¿bien? Esa era la pregunta, ¿bien? La respuesta a esta pregunta la encontramos en lo que veíamos recién acá. La pregunta es, ¿el polinomio del numerador es la derivada o no es la derivada del polinomio del denominador? Porque si es la derivada, entro en la situación que aplico el método de sustitución. Por lo tanto, ¿qué tendré que encontrar yo? Tendré que ver si, en este caso, la derivada del polinomio Q es igual al polinomio P. ¿Sí? Si sucede esto, aplico sustitución. Bueno, en definitiva, entonces, ¿qué es lo que tendré que encontrar yo? Voy a tener que encontrar la derivada del polinomio Q. ¿Cuánto es la derivada, o perdón, cuál es la expresión de la derivada del polinomio Q? Es decir, del polinomio del denominador, que vendría a ser este polinomio que estoy marcando yo con amarillo.
2x. 2x, perfecto. Si yo derivo x al cuadrado menos 4, la derivada es 2x. Bien. Ahora, esto, ¿qué me dirían ustedes? ¿Es igual al polinomio P? En el chat ponen que no. Vale, Y muchos ya están diciendo que hay que utilizar fracciones simples. perfecto, perfecto. Dado que esta expresión, ¿sí?, es distinta del polinomio P, no me queda otra a mí que aplicar el método de fracciones simples. Bien, eso es una verificación rápida, ¿sí?, que por ahí yo la hice un poco más lenta, escribí bastante, pero es una verificación rápida que uno tiene que hacer para ver si sigue por fracciones simples o puede aplicar sustitución. Habiendo corroborado que la derivada del denominador no es el polinomio que está en el numerador, no me queda otra que decir, voy a aplicar fracciones simples. ¿Cuál es la segunda cuestión ahora que tengo que tener en cuenta, sabiendo que voy a aplicar fracciones simples? ¿Qué es lo que tengo que ver y comparar? Tenemos que ver los grados. Muy bien, voy a tener que ver los grados de los dos polinomios, del polinomio P y del polinomio Q. ¿Cuál es el grado del polinomio P o polinomio del numerador? 1. 1. Perfecto, perfecto. Es un polinomio de grado 1 porque la variable al máximo exponente que está elevado es al exponente 1. ¿Cuál es el grado del polinomio Q o del denominador? 2. Bárbaro. En definitiva, ¿cómo es el grado del polinomio del numerador respecto del polinomio del denominador? Menor. Es menor. Es menor, perfecto. Viendo que es menor, ¿voy a tener que hacer el cociente de polinomios o no? No. Perfecto. No voy a tener que hacer el cociente de polinomios porque el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Y dado que se cumple eso, ya estoy en condiciones de poder aplicar lo que es el método de descomposición en fracciones simples, de manera directa sin tener que hacer el cociente de polinomio. Bien. Bueno, lo primero que vemos ahí es que la integral que se nos presenta responde a la estructura de una función racional, por lo tanto, en primera instancia uno ya está pensando en fracciones simples. Lo segundo que vemos es lo que me comentaban ahí las compañeras, que el grado del polinomio P es menor que el grado del polinomio Q, ¿bien? Por lo tanto, no tengo que recurrir al cociente de polinomios. ¿Y qué será lo que sigue ahora en órdenes de tareas para aplicar fracciones simples? ¿Qué tengo que calcular? Las raíces. Las Muy raíces. bien. Voy a tener que calcular las raíces. Muy bien. ¿Las raíces de quién? De Q. Del Del, polinomio de Q. del polinomio Q, que es el polinomio que tengo en el denominador. Bien. Esas raíces, si yo las calculo, fíjense que casualmente es la misma expresión que teníamos en el ejercicio, en el ejemplo anterior, por lo tanto lo puedo pensar o como una diferencia de cuadrados o puedo aplicar la resolvente, pero en definitiva este polinomio de grado 2 va a tener dos raíces y esas dos raíces van a ser reales y distintas. Bien. O sea que ya verifiqué que el numerador no es la derivada del denominador. Ya verifiqué que el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Ya calculé las raíces y veo que las raíces son reales y distintas. Entonces, habiendo hecho todos estos pasos, yo ya tengo que tener en mi mente cómo es la descomposición en fracciones simples, ¿sí?, de este polinomio de este cociente de polinomio. Bien. Porque recordemos que en función de cómo sean las raíces, la descomposición en fracciones simples del cociente de polinomios varía. ¿Bien? Ahora vamos a ver el caso de raíces reales y distintas y en el otro inciso vamos a ver el caso de raíces reales, iguales y distintas. Bueno,
En función de las raíces que hemos encontrado, el paso siguiente era poder factorizar el polinomio Q. ¿Bien? Este polinomio lo vamos a factorizar. Este polinomio que bajo su forma polinómica, valga la redundancia, está escrito como x al cuadrado menos 4, lo vamos a reescribir, ¿sí? Como x menos 2 por x más 2. Y este recordatorio que les hacía ayer vale de nuevo para la clase de hoy. Factorizar una expresión, ¿sí?, polinómica implica, digamos, que a una expresión que está relacionada mediante operaciones de suma o de resta, la vamos a reescribir, ¿sí?, escribiendo esa suma o esa resta como un producto. Bien, en definitiva, eso es una definición rápida de factorizar. Transformar una expresión polinómica, es decir, relacionada mientras sumas y restas, en una expresión relacionada mediante la operación de producto. Bien, es decir, que pasar de la forma polinómica de x al cuadrado menos 4 implica escribir ese polinomio como x menos 2 por x más 2. Bien, esa es la forma factorizada del polinomio q. Habiendo escrito la forma factorizada, ahora sí estamos en condiciones de poder empezar a escribir la estructura, ¿sí?, y la descomposición en fracciones simples. Fíjense, la descomposición del integrando, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar el numerador, ¿sí?, el polinomio del numerador, que queda tal como está, y el polinomio del denominador, ¿sí?, factorizado. Luego de haber hecho esa factorización del polinomio del denominador, recordamos cómo es la estructura del método de fracciones simples para el caso de raíces reales y distintas. ¿Bien? ¿Qué nos va a quedar? Como la suma de tantas fracciones simples, donde cada fracción va a tener una constante como numerador, y en el denominador va a estar la variable menos cada una de las raíces, ¿sí?, que tenga el polinomio q. En definitiva, en el caso que estamos viendo, esto nos va a quedar como a dividido x menos 2, ¿sí?, más b sobre x más 2. ¿Bien? ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Lucas, te hago una consulta. Ahí no Ah. estaría al revés. Creo que sería A sobre X más 2 y B sobre X menos 2, ¿o no? Sí, en realidad, si siguiéramos el orden de que le hemos dado a las raíces, sería correcto. Sería a sobre x más 2 más b sobre x menos 2. Ahora, en principio no te modifica, digamos, el resultado que vas a obtener vos de la integral, ¿sí? Eso para que se queden tranquilos. Si por ahí vos invertís, digamos, porque en definitiva, cuando vos calcules el valor de a y de b, ¿sí?, como intervienen las raíces respectivas, no te va a modificar a vos el resultado final de la integral, ¿sí? Eso para que se queden tranquilos ustedes. Pero es correcto, por ahí si uno siguiera el orden, ¿sí?, acá nos tendría que haber quedado x más 2 y acá nos hubiese quedado x menos 2. Bien. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Yo, Lucas, tenía Sí. la misma, o sea, en el proceso de factorización también Sí. no están al revés. Acá en la parte donde los escribimos acá. Sí, Bueno, en este caso, dado que esto es una diferencia de cuadrados, y siempre que uno factoriza, como decía recién yo, en definitiva lo que estamos haciendo es escribir esta expresión como un producto. Y como el orden de los factores no altera el producto, uno puede ponerlo, digamos, en el orden que prefiera. O sea, si lo pones como x menos 2 por x más 2, o lo pones como x más 2 por x menos 2, el resultado va a ser el mismo, porque justamente el orden de los factores en un producto no te altera el resultado, ¿bien? Pero si vos lo escribiste al revés, como x más 2 por x menos 2, no te preocupes que también va a estar bien, digamos, te va a dar el mismo resultado. ok, gracias. De nada. No sé si hay otra consulta. No, Si no, Lucas, a lo mejor de la forma en la que está escrita confunde un poco cómo armar los factores. Recuerden siempre que los factores son x menos las claro. raíces. En el caso Ujú. este, o sea, al aplicar regla de signos, nos quedaría el primer factor más 2 y el segundo menos 2. Está bien. Pero como dice Lucas, el orden no importa. Tengan en cuenta simplemente Claro.
por ahí es eso que decís vos, Mati, por ahí. Ustedes recuerden, chicos, que en la estructura, cuando uno hace la descomposición en fracciones simples, los denominadores son x menos cada uno de los valores de las raíces. Ahora, si una de las raíces asume un valor negativo, como por ejemplo tenemos acá menos 2, por regla de los signos, ¿sí? Ese menos menos 2 termina siendo menos por menos más, termina siendo x más 2. Tal vez, como dice ahí el profe, la forma en que están puestos los factores confunde a la hora de armar las fracciones simples. ¿Bien? Pero es importante tener en cuenta esa aclaración, digamos, que la regla de los signos va a jugar, ¿sí? Si nosotros tenemos alguna raíz negativa. ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, seguimos entonces. Habiendo hecho la descomposición, ¿cómo vamos a continuar ahora? Bueno, en definitiva, esta integral que teníamos que resolver al inicio del ejercicio, que es la misma que tenemos acá, ¿sí? La integral de 5x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4, ahora a mí me queda expresada como la integral, ¿sí? De la suma de fracciones simples en la que yo descompuse, ¿sí? El cociente de polinomios. Dado que esto es una integral de una suma, el paso siguiente que podemos realizar es decir que bueno, acá me cambiaron un poquito el orden. Bueno, lo que les iba a decir yo es que a los fines de poder facilitar la resolución de esta integral, lo que tenemos acá en definitiva es la integral de una suma, y ustedes podrían pensar que esto también es igual a la suma de las integrales. Entonces calcular la integral del primer cociente, de la primera fracción, y luego calcular por separado la integral de la segunda fracción. Bien. Pero bueno, siguiendo un poco el hilo de cómo está armada la clase, esto que tenemos acá es la primera fracción, ¿sí? Acá lo que hacemos es, teniendo en cuenta que es una constante a, la sacamos fuera de la integral y por lo tanto la integral del primer término de esta suma nos va a quedar como la integral de 1 sobre x menos 2. ¿Bien? Esto lo veíamos recién en el ejemplo que resolvíamos recién. Si uno resuelve esto que nos ha quedado, ¿sí? Concluye que, en definitiva, esto va a ser igual al producto de la constante a, ¿sí? Por la primitiva de esta expresión que nos ha quedado en la integrando, en definitiva, por el logaritmo natural de x menos 2. Ahora, la del segundo término nos va a quedar, ¿sí? Lo que hace uno con la constante b también, la quita fuera de la integral, ¿sí? Porque es un valor constante, y en definitiva resuelve esta integral y llega a que la primitiva es el logaritmo natural de x más 2. En definitiva, la resolución de esta integral de suma de fracciones simples termina siendo esta expresión que tenemos acá, que es el producto de la constante a por logaritmo natural de x más 2, más el producto de la constante b por el logaritmo natural de x más 2, más c. Viendo esa expresión, ahora lo que yo veo es que hay muchas constantes sin definir, ¿sí? En principio a y b son constantes que tenemos que encontrar su valor respectivo. Vamos a ver. Esto que tenemos acá es la transcripción de cómo cerramos la filmina anterior. ¿Bien? Vamos a calcular los valores de las constantes a y b. Para poder calcular los valores de las constantes a y b, ¿qué era lo que íbamos a utilizar? ¿Alguien me recuerda? ¿A qué valores íbamos a recurrir para poder resolver cuál es el valor de las constantes a y b? Bárbaro, las raíces, perfecto. Las raíces que habíamos encontrado del polinomio q, es decir, del polinomio del denominador. Pero para eso, primero lo que hacíamos era resolver esta suma de fracciones simples que teníamos, ¿sí? Y que para resolver esta suma lo que teníamos que hacer necesariamente era buscar común denominador. Que este común denominador lo íbamos a encontrar realizando el producto de los diferentes denominadores
¿sí?, que tengan las diferentes fracciones simples. En este caso, como tenemos dos fracciones simples, la búsqueda del común denominador va a ser el producto de estos dos denominadores que tenemos aquí, x menos 2 y x más 2. Y eso nos iba a implicar, ¿sí?, multiplicar a los numeradores, es decir, a las constantes, en este caso a y b, ¿sí?, por los denominadores que no posean. ¿Bien? En el caso de a, por x más 2, que es el denominador de b, y en el caso de b, por x menos 2, que es el denominador de a. Habiendo hecho eso, lo que me queda a mí, a ambos lados de la igualdad, son denominadores que son iguales. ¿Bien? Ambas expresiones, a ambos lados de la igualdad, tienen el mismo denominador. Entonces, si tienen eso, uno podría hacer un proceso de simplificación. Al hacer ese proceso de simplificación, lo que me queda, ¿sí?, es esta expresión que tengo acá. Bien, que no es más ni menos que, ¿sí?, la expresión que tengo acá. Es decir, 5x menos 2, 5x menos 2 es igual a A por x más 2 más b por x menos 2. Considero los valores de las raíces que hemos encontrado del polinomio Q y empiezo a reemplazar cada una de los valores de las raíces para determinar qué valor asume A y qué valor asume B respectivamente. Al reemplazar x por 2, lo que encuentro es que A asume el valor 2. Y al reemplazar x por menos 2, lo que encuentro es que la constante B asume el valor 3. ¿Bien? Esto recuerden que es un proceso de reemplazo, ¿sí?, en la expresión de los valores que asume x como raíz, de los valores que asume x, en este caso reemplazándolo por las raíces que hemos encontrado del polinomio Q. ¿Bien? Una de las raíces, o sea, cada una de las raíces le va a permitir encontrar un valor de las diferentes constantes. ¿Bien? Habiendo encontrado los valores de las constantes a y b, esta expresión a la que habíamos llegado como primitiva, que le faltaban los valores de a y b, ahora los reemplazamos y llegamos a la expresión final de la primitiva de la integral que teníamos que resolver inicialmente. ¿Dónde nos queda? 2 por el logaritmo natural de x menos 2, del módulo de x menos 2, ¿sí? Este 2 es el valor que asume la constante a, más 3 por el logaritmo natural del módulo de x más 2, donde este 3, ¿sí?, es el valor que asume b. Todo eso más c. Bien. ¿Hay alguna consulta, chicos, de este primer caso, que es el de raíces reales y distintas? Hasta el momento en el chat no hay dudas. ¿No hay dudas? Bueno. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, vamos a ver de esta actividad 4, vamos a saltar un par de incisos, el inciso B, y vamos a ver el inciso E. Vamos a ver el inciso E, que nos presenta otro de los casos, porque en definitiva ahora los casos vienen en función de cómo sean las raíces, si son reales y distintas, si son reales e iguales, o si son una combinación de ambas situaciones anteriores. El inciso E de la actividad 4 nos pide que resolvamos la integral que vemos ahí en pantalla. Les pregunto, ¿cuáles son los grados de los polinomios respectivos que tenemos ahí? ¿Cuál es el grado del polinomio numerador y cuál es el grado del polinomio del denominador? 2. Muy bien, 2 es el grado del Numerador. numerador. Muy bien. Y 3 en el denominador. O sea, 2. 2 y 2 1. o 3. Acá algunos dicen 2 y 2, 2 y 3, están peleados. Bueno, está bueno que esté peleado, así lo vemos, a ver cómo se resolvería. Vamos a ver. Me voy a llevar a ver si puedo copiarme esto. Lo voy a llevar acá al Word.
Fíjense lo siguiente, chicos. Esta expresión que tengo acá sería la expresión del polinomio Q, es decir, del polinomio que tengo en el denominador. ¿Bien? ¿Cómo yo determino cuál es el grado de este polinomio? Bueno, en principio lo que estoy viendo, si ustedes se fijan, este polinomio no está escrito de forma polinómica, valga la redundancia, sino que está escrito como un producto. Eso me da la pauta de que esta forma de escribir el polinomio Q, ¿sí?, está factorizado de alguna manera. ¿Bien? Porque me doy cuenta que este polinomio Q está escrito relacionado mediante una operación del producto. ¿Bien? Esto que está acá a mí me da la pauta de que en realidad esto es una expresión escrita de forma factorizada. La forma más fácil de salir de dudas de cuál puede ser el grado de un polinomio, cuando me lo presentan escrito de este modo, es pasarlo a la forma polinómica. ¿Bien? ¿Cómo hago para pasar a la forma polinómica este polinomio Q? Bueno, en definitiva, voy a tener que resolver ese producto. ¿Bien? Si yo resuelvo ese producto, que es el que me está mostrando la forma factorizada de este polinomio, voy a poder encontrar la forma polinómica. Bueno, ahora bien, para poder resolver ese producto, veamos un poquito cómo están escritos los dos factores que forman parte de ese producto. El primer factor, si yo lo veo, es x más 1 elevado al cuadrado. Esto lo hemos estudiado en el cursillo de ingreso. ¿Cómo se llama esto? Esta expresión que tengo en pantalla. El cuadrado de un binomio. Perfecto, muy bien. Es el cuadrado de un binomio. Muy bien. Es el cuadrado de un binomio. Y el cuadrado de un binomio tenía una forma desarrollada, ¿sí? Si uno resolvía esto, llegaba a una forma desarrollada del cuadrado de un binomio que tenía un nombre también. ¿Alguien se acuerda cuál era ese nombre? Bueno, capaz que no. No sé si ahí en el chat pusieron algo, Mateo. No, acá, trinomio cuadrado perfecto, nos dice. Muy bien ahí, compañero o compañera. No sé si fue un varón o una chica, pero muy bien, es un trinomio cuadrado perfecto. Estamos haciendo un repasito muy rápido, pero es a los fines de que si se les presenta esto en el parcial sepan hacerlo. Y el trinomio cuadrado perfecto, ¿alguien se acuerda cómo era la estructura? Yo les doy una pista, era el cuadrado del primero más, Más 2 por A por B, muy bien, más dos veces el más producto del primero por el segundo, más B al cuadrado. el cuadrado del segundo. Muy bien. En definitiva, esta expresión, si uno lo quiere resolver, lo puede pensar como x más 1 por x más 1, pero en definitiva esto es un trinomio cuadrado perfecto y la expresión desarrollada va a ser x al cuadrado más 2 por x por 1, que en definitiva me va a quedar 2 por x, más 1 al cuadrado. ¿Bien? ¿Sí? O sea que lo que acabamos de hacer es escribir el primer factor de este producto, ¿sí?, de forma desarrollada. Y llegamos a esto de acá. Es decir que si yo ahora quisiera reescribir el polinomio Q, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con que el polinomio Q lo puedo escribir como x al cuadrado más 2 por x más 1, ¿sí? Y todo esto por x menos 3.
O sea que en definitiva lo que me queda por resolver ahora es este producto. ¿Sí? Porque yo sigo teniendo un producto ahí. No tengo escrito esto de una forma polinómica. Sigue estando factorizado. ¿Cómo resuelvo este producto que tengo acá, chicos? Profe, el segundo factor no es x más 3, según lo que dice el ejercicio. Ah, perdón, a ver, a lo mejor lo copié mal. Lo tenemos como x menos 3 en el power, en el ejercicio. Yo me estoy En el fijando en la guía y ejercicio lo tengo más x 3. más 3. ¿Está Sí. como x más 3? Sí. Bueno, cámbienlo porque si no toda la solución les va a quedar, Bueno. les va a quedar más. Cámbienlo, después lo cambiamos en la guía. Yo lo cambio en la guía, así queda guardado. En definitiva, ¿cómo resolvemos este producto, chicos? Para poder escribir a Q como una forma polinómica totalmente. ¿Qué habría que hacer? Aplicar distributiva. Muy bien. Podemos aplicar distributiva. ¿Quién me va diciendo cómo quedaría esto luego de resolver el producto? Si yo aplico distributiva. Lo primero que tendré que hacer que sería x al cuadrado, ¿por quién lo voy a multiplicar? Por X X. al Por cubo X. menos Bien, 3x al cuadrado bien. A ver, vamos a ir tomando. X al cubo menos 3x al cuadrado, muy bien. más 2x al cuadrado Sí, menos 6x sí, más 2x sí. menos 6. Menos 6. Muy bien. Muy bien. Si yo acomodo un poquito acá, esto me va a quedar como x al cubo menos x al cuadrado menos 4x menos 6, si no me equivoco. Bien. En definitiva, el polinomio q escrito de manera polinómica me queda escrito de la siguiente manera. ¿Sí? Si no le agarré ninguna cuenta, creo que me queda así. Ahora, viéndolo así de Profe, manera... Sí, igualmente, bueno, en realidad, cuando hacemos 1 al cuadrado, pusiste 2 y 1 al cuadrado no es 1. Eh, acá puse 2, mira, tenés razón. No sé por qué puse 2. Tenés razón. Está bien eso, ¿no? Es verdad, me había equivocado. Entonces va a ser menos 3 al final. Exacto. Perdón, se ve que me confundí ahí cuando escribí el 2, pero era 1. Es correcto. Bien, entonces nos queda así escrito finalmente. Bien. Ahora, la pregunta va de nuevo. Viéndolo escrito así de manera polinómica el polinomio Q, ¿de qué grado es? 3. Bien, ahora no nos quedan dudas de que es un polinomio de grado 3. Bien. Otro atajo hubiese sido que si yo tengo un producto, ¿sí?, de dos expresiones donde está involucrada obviamente la variable, en este caso x, y en el primer factor el exponente más grande es 2 y en el otro es 1, si yo tengo un producto que involucra eso, esto lo puedo pensar rápidamente como un producto de potencia de igual base y yo ya puedo estar pensando que el producto de estos dos polinomios sí o sí me va a dar un polinomio de grado 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a sumar este exponente, con el máximo exponente de este polinomio. Entonces, este producto de polinomios sí o sí me iba a dar un polinomio de grado 3. Pasa que no se los quise decir directamente así rápida, sino que lo razonemos y veamos cómo hacemos para pasar de forma factorizada a forma polinómica. ¿Bien? Pero si yo tengo un polinomio de grado 2 multiplicado por un polinomio de grado 1, necesariamente el resultado va a ser un polinomio de grado 3. Si acá hubiese tenido otro polinomio de grado 2, este producto hubiese sido un polinomio de grado 4. ¿Bien? ¿Sí? Lucas, Eso como... perdón que te Sí, interrumpa. Ahí sí. Gino puso y tiene razón. El 2x quedaría x. El 2x... El 2x, este 2x que estoy marcando acá, perdón.
El de abajo. De abajo. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. Por la modificación del 2 por el 1. Está bien. Ahí está. Bien. Sí, chicos, entonces, para cuando tengamos que hacer, cuando tengamos una forma factorial, que no nos presenten una forma polinómica directa, sino que nos presenten un producto, como en este caso, ustedes piensen eso siempre. ¿De qué grado son los polinomios que estoy multiplicando? ¿Uno es 2 y el otro es 1? Bueno, el resultado va a ser un polinomio de grado 3. Uno es 2 y el otro es 2, el resultado va a ser un polinomio de grado 4. Y así. Bien. Por ahí es un atajo como para que les sirva si en el parcial les aparece una función racional con alguno de los polinomios de forma factorizada y no polinómica. Vamos a volver al Power. Entonces, veo que es una función racional, veo que el polinomio del numerador es de grado 2 y por lo que vimos recién el polinomio del denominador es de grado 3. ¿Qué otra prueba me quedaría por hacer? Buscar ¿Alguien se- raíces. Buscar las raíces? Sí, pero antes de pasar a eso, ¿qué otra Ver si prueba se tenía que hacer? representa. ¿Qué otra prueba tenía que hacer yo para ver si en definitiva entro en el método de fracciones simples o me voy a sustitución? Tengo que ver si la derivada del denominador es el numerador. Qué lío, Perfecto, pero derivar perfecto. el denominador y que me coincida con el numerador. Bien, entonces, yo tengo que verificar si el numerador es la derivada del denominador. Bien, para ver si en definitiva tengo posibilidades de aplicar sustitución o si no, de lo contrario, me quedo en el método de fracciones simples. Bien. Si volvemos a la forma polinómica que obtuvimos recién, yo les consulto, ¿hay posibilidad de que la derivada de este polinomio, ¿sí?, esté dado por la expresión del numerador, que es x al cuadrado más 1? ¿Qué me dirían ustedes? No, profe. No, ¿no es cierto? Si yo derivo rápidamente q, ¿sí?, si obtengo la derivada de q, lo que voy a obtener es, esto lo voy a hacer rapidito, 3x al cuadrado menos 2x menos 5. Bien. Ni por cerca esta expresión se corresponde con la del numerador, que es x al cuadrado más 1. Por lo tanto, no es la derivada del numerador del denominador, el grado del numerador es menor que el denominador, empiezo a aplicar fracciones simples. ¿Bien? Bueno, hay un poquito de la verificación que hacíamos recién de los grados. Y acá lo que ya procedimos a hacer rápidamente en el Power fue encontrar las raíces del polinomio Q. Fíjense que encontrar las raíces bajo la forma que estaba escrito inicialmente el polinomio, que es esta forma factorizada, es mucho más fácil. Bien, porque en definitiva, para encontrar las raíces de esta expresión que tengo acá, ¿sí?, yo tengo que garantizar que este producto sea igual a 0. ¿Sí? Porque justamente eso es el concepto de raíces. Cuando uno buscaba, por ejemplo, las raíces de una función cuadrática, lo que estaba buscando era el corte con el eje de las x, es decir, estaba buscando los valores de x para lo cual la función se hacía 0, igual a 0. Entonces, si yo tengo esta expresión acá, que es un producto, la forma de que este producto me dé 0 es o que el primer factor sea 0 o que el segundo factor sea 0. ¿Cuándo se hace 0 el primer factor? Bueno, el primer factor, ¿sí?, que es un factor que está elevado al cuadrado, que es un polinomio elevado al cuadrado, ¿sí?, por lo tanto es un polinomio de grado 2, este primer factor, va a tener dos raíces, ¿sí?, y en definitiva va a tener dos raíces, pero que son iguales, ¿bien? Menos 1 es el valor que garantiza que este primer factor se hace 0, ¿bien? Pero como estamos Lucas, hablando... Sí.
A lo mejor los chicos lo ven mejor si se plantean el denominador como 3 factores, en donde un factor es x más 1, otro Bien. factor es x más 1, y el último factor es x menos 3. Perfecto. Está buena la idea, Mati. Miren, chicos, lo que dice el profe es lo siguiente. Vamos a partir de esto que tenemos acá. Lo que dice el profe es, ¿cómo uno podría ver más fácil cuando este polinomio Q, se hace 0? Bueno, tal vez uno podría ampliar un poquito más la forma en que está escrito este polinomio, porque en definitiva yo tengo el polinomio escrito como un producto donde el primer factor, ¿sí?, es un binomio, el cuadrado de un binomio. Bien, ese cuadrado de un binomio, que es x más 1 elevado a la 2, yo lo podría escribir como x más 1 por x más 1. ¿Sí o no? ¿Todos me siguen? Y a su vez, para terminar de completar el polinomio Q, me quedaría escribir x menos 3. ¿Bien? Ahora bien, si yo quiero averiguar para qué valores este polinomio Q, ¿sí?, que estoy viendo acá que es el polinomio del denominador, es igual a 0, ¿ustedes qué me dirían? En definitiva, lo que tengo que buscar es para qué valores cada uno de los factores de este producto se hace 0, porque con que uno se haga 0, como esto es un producto, el resto de la expresión se va a hacer 0. ¿Sí? Si el primer factor es 0, 0 por todo lo demás me va a dar 0. Si el segundo factor es 0, 0 por todo lo demás me va a dar 0. O si el tercer factor es 0, 0 por todo lo demás me va a dar 0. Y así surge el cálculo que vamos a hacer de las raíces. Por ejemplo, en el primer factor, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cuál es el valor de x que hace que ese primer factor sea 0? Estoy pensando en este primer factor. X más 1. ¿Qué valor de x hace que esto sea igual a 0? Menos 1. Menos 1, muy bien. Si x vale menos 1, me queda menos 1 más 1, 0. 0 por todo lo demás, el polinomio Q es igual a 0. Si ahora pienso en la segunda raíz, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál es el valor que hace que el segundo factor se haga 0? Más 3. Menos 1. Ah, en Menos- el segundo es menos 1. Menos 1, nuevamente. Menos 1. Si x vale menos 1, el segundo factor, menos 1 más 1, se hace 0. Todo este producto se hace 0. Por último, ¿cuál es el valor que hace que el tercer factor de este producto sea igual a 0? 3. Ahora sí, más 3. 3. Perfecto. Si x vale 3, este tercer factor, ¿sí?, se hace 0, porque es 3 menos 3, 0. Todo el resto de la expresión se hace 0. En definitiva, si uno encuentra las raíces como hicimos nosotros, ¿qué nos encontramos? Que hay dos raíces, x sub 1 y x sub 2, que son iguales, son reales e iguales, y hay una tercera raíz, x sub 3, que es distinta. Entonces estamos en la situación donde las raíces que presenta el polinomio del denominador son, por un lado, en el caso de dos raíces reales e iguales, y en el caso de una tercera raíz real y distinta. Bien. No sé si por ahí quedó un poquito más claro, Mati, no sé si hay alguna consulta en el chat de esta última parte. No. Bárbaro. Bueno, chicos, habiendo encontrado las raíces y viendo la situación en la que estamos, que es de raíces reales e iguales y raíces reales y distintas, lo próximo que vamos a hacer, ¿qué va a ser? En primera instancia vamos a hacer la descomposición de la integral a resolver
en las fracciones simples correspondientes, pero en este caso tengo que tener presente la estructura del método para cuando se presentaban raíces reales e iguales y raíces distintas. Bien, que como ven, acá lo tenemos escrito. Fíjense que esta estructura era una combinación de las estructuras anteriores. Cuando tengo raíces reales y distintas, ¿sí? La descomposición es cada una de las fracciones simples con una constante como numerador dividido la variable menos el valor de cada una de las raíces. Bien, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Cuando las raíces son reales e iguales, la descomposición son fracciones simples donde el numerador es una constante y el denominador es el valor de la variable menos el valor de la raíz, ¿sí? En el caso de la primera fracción simple elevado a la 1. En la segunda fracción simple, en el caso de raíces reales e iguales, va a ser la constante b dividido la variable menos el valor de la raíz, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿sí? Eso para el caso de raíces reales e iguales. Si tuviéramos solamente en el caso de raíces reales e iguales, ¿bien? Y tuviéramos una tercera fracción, sería la constante c sobre la variable menos el valor de la raíz elevado a la 3. ¿Bien? Y así sucesivamente tantas fracciones simples como raíces tenga el polinomio q. Pero como acá tenemos una combinación de raíces reales e iguales y distintas, lo que tenemos en nuestro caso en particular es, como tenemos dos raíces reales e iguales, x sub 1 y x sub 2, tenemos la primera fracción simple nuestra es la constante a sobre la variable menos el valor de la raíz x sub 1, ¿sí? Que como es menos 1, por regla de los signos menos 1 me queda más 1. Más la segunda fracción, ¿sí? Es la constante b sobre la variable menos el valor de la raíz, de la segunda raíz x sub 2, que es igual a x sub 1, que es menos 1. Por lo tanto, me va a quedar x menos menos 1, me va a quedar x más 1, y en este caso, como son iguales las raíces x sub 1 y x sub 2, esta fracción va a tener el denominador elevado al cuadrado. La tercera fracción simple en la cual descomponemos, como ya aparece una tercera raíz, pero que en este caso es distinta, la estructura va a ser una constante c dividido la variable menos el valor de esa tercera raíz, ¿bien? Como vemos acá en la estructura, ¿sí? Que les recordamos del método. Y ahí finaliza la descomposición porque tenemos tres fracciones simples, porque tenemos tres raíces, ¿bien? Y eso es lógico porque el polinomio del denominador, es decir, el polinomio q, ya habíamos verificado que es un polinomio de grado 3. Ahora bien, lo que hemos hecho acá y hemos simplificado es, esta integral la descompusimos, perdón, el integrando lo descompusimos en tres fracciones simples y la integral, que era la operación que queremos resolver, ¿sí? La distribuimos, ¿sí? Para cada una de las fracciones, aplicando la propiedad de que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Habiendo hecho eso, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar, como hemos visto en los casos anteriores, común denominador entre todas esas fracciones simples, a lo cual vamos a hacer la multiplicación de los denominadores, y para cada constante lo vamos a multiplicar por los denominadores de las restantes fracciones simples. ¿Bien? Al hacer esta búsqueda de común denominador para poder resolver esta suma, nos encontramos con el mismo denominador en ambos miembros de la igualdad. Y eso nos permite hacer la simplificación. Una vez que hemos hecho eso, lo que nos queda por hacer es calcular los valores de las constantes a y b. Bien, lo que nos queda acá como expresión es, fíjense, lo que tenemos luego de haber hecho la simplificación en este paso. X al cuadrado más 1, ¿sí? X al cuadrado más 1 es igual a la constante a multiplicada por los denominadores de las restantes fracciones simples más la constante b multiplicada por el denominador de las restantes fracciones simples más la constante c multiplicada por los denominadores de las restantes fracciones simples, tal como vemos ahí.
Bien. Para hacer el cálculo del valor de las constantes A y B, íbamos a recurrir al valor de las raíces que habíamos encontrado oportunamente. Teníamos una raíz que era x igual a menos 1, y ese valor me iba a poder permitir encontrar, mediante el reemplazo de x por ese valor, que la constante b, ¿sí?, asume el valor menos 1/2. La otra raíz, que es 3, mediante reemplazo, iba a poder encontrar que la constante c asume el valor 5/8. Y fíjense acá, x igual a 0. Bien, si uno hace x igual a 0, lo que encuentra es que a es igual a 3/8. Bien, ahora bien, ¿por qué interviene x igual a 0? ¿Alguien me puede decir? Puede ser que estemos buscando otro valor para reemplazarlo. Bien. Cuando nosotros estamos buscando el valor de las constantes a y b, ¿sí?, en el caso de las raíces reales e iguales, ¿sí?, fíjense, esto está... voy a salir un ratito y voy a ir al material para decirles la hoja en el que está esto. A ver si lo tengo abierto el material. Me gustaría decirles bien la hoja en la que está esto. Para que lo busquen. Bien, no. A ver, un segundito. Vamos acá. Hay un ejemplo de este caso en la página 21. Bien, ahí vamos a la página 21. Esto para que lo repasen después ustedes, chicos, tranquilos, y nosotros podamos seguir avanzando con... Página 21. A ver, acá tenemos, fíjense, el polinomio Q, voy a ampliar un poquito para ver si lo pueden leer mejor. Este ejemplo, fíjense, el polinomio Q tiene raíces reales, pero 2 se repiten. Su forma factorizada, ¿sí?, es la siguiente que se muestra. Como se puede observar, el denominador ya estaba factorizado. Fíjense que la situación que les planteamos acá en el material es muy similar a la que teníamos nosotros en el práctico. Bueno, les dice, aplicando en todos los términos la sustitución... bueno, acá resuelve por sustitución en este caso. Y fíjense acá. Acá está. Fíjense, chicos, página 21 dice, por ser Q un polinomio cuyas raíces son reales y teniendo una de ellas orden de multiplicidad 2, ¿qué quiere decir eso? Que en definitiva tenemos una raíz que se repite 2 veces. A efectos de obtener las constantes a, b y c, simplemente debemos reemplazar a x por las dos raíces distintas, ¿sí? Se me cortó ahí, me parece, un segundito. Les decía, chicos, que lo que decía acá el material dice, para encontrar las constantes a, b y c, debemos reemplazar a x por las dos raíces distintas del polinomio q y tomar un valor arbitrario diferente al de sus raíces. Bien. Fíjense que casualmente, bueno, acá también tomamos el valor x igual a 0, bien, y ¿qué hacemos al mismo tiempo? Tomamos ese valor arbitrario y reemplazamos a las otras constantes por los valores hallados, bien. Eso nos va a garantizar que mediante ese valor arbitrario y las constantes que ya hemos encontrado su valor, indefectiblemente la única incógnita que nos queda por develar es la tercera constante. Esto léanlo tranquilos, página 21, es interesante para que lo tengan en cuenta por si les toca alguna actividad
con raíces reales e iguales, tienen que tener esta particularidad de que hay que tomar un valor arbitrario, ¿sí? Y reemplazar las otras dos constantes por los valores que le hayan encontrado respectivamente. Bien. No sé si se entendió bien, chicos, por ahí la apreciación que quería hacerles respecto a esto para que les quede claro. ¿Hay alguna duda de por qué utilizamos acá en este paso x igual a 0? Fíjense que lo que hacemos acá para encontrar, nosotros con una de las raíces, x menos 1, encontramos el valor de b. Con la otra raíz, x igual a 3, encontramos el valor de c. Nos falta encontrar el valor de a, que es la otra constante. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es tomar un valor arbitrario, x igual a 0, bien, pero a su vez, dentro de la expresión, reemplazamos a b y a c también por los valores que ya hemos descubierto utilizando las raíces. Entonces, en definitiva, lo único que me queda por despejar es el valor de la constante restante, ¿sí? Que es a. Bien. En función de eso, a, al despejar, me queda como 3/8. Les repito. Lucas, Sí. disculpa que te interrumpa. Ahí consultan si el valor que asignamos a x tiene que estar entre las dos raíces. El valor es arbitrario, puede ser cualquier valor, mientras que reemplacemos las constantes a y b por sus valores obtenidos, no importa el valor que tomemos. Claro, exactamente. Es un valor arbitrario porque en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros al tomar ese valor arbitrario? Es a la variable darle un valor finito y determinado porque en realidad si uno no le diera un valor arbitrario a la variable tendría dos incógnitas, tendría x y tendría a en este caso, la constante a. Si uno tiene esa situación donde tiene dos valores que son incógnitas, no lo puede resolver, digamos, porque por más despeje que hagamos, siempre vamos a tener dos incógnitas. Entonces, lo que uno termina haciendo es a x otorgarle un valor arbitrario, ¿sí? Y finalmente, al hacer eso, lo que queda es que dentro de la expresión solamente nos queda un valor sin determinar, que es en este caso la constante a, por ejemplo. Cuando tenemos esa situación, dado que todos los otros valores son valores numéricos finitos y determinados, uno al resolver las operaciones algebraicas que están planteadas, indefectiblemente llega al valor de la constante a, o de la constante que esté faltando. ¿Bien? Pero es un valor arbitrario. ¿Bien? No necesita cumplir con ningún requisito como estar entre las dos raíces ni demás. Bien. Bueno. Les recuerdo, chicos, esta parte que por ahí es importante está en la página 21, ¿sí? De la unidad. De la unidad 2. Bien. Bueno. En definitiva, esta integral que queríamos resolver nos queda planteada como las integrales de las fracciones simples en la que descompusimos el integrando. Todas las vamos a resolver. Primero vamos a hacer estas constantes las podemos retirar fuera de la integral y resolver lo que nos queda en el integrando mediante sustitución, ¿sí? En donde, perdón, en el caso de la segunda fracción simple lo vamos a resolver mediante sustitución y en las otras nos va a quedar 1 sobre x más 1, por lo tanto podemos obtener la primitiva de esa expresión, ¿sí? Teniendo en cuenta que va a ser el logaritmo natural. La fracción simple del segundo término, ¿sí? La que tiene la constante b, vamos a tener que aplicar sustitución porque cuando saquemos la constante b fuera de la integral, nos va a quedar 1 sobre x más 1 al cuadrado. Bien. En definitiva, luego de resolver, lo que nos va a quedar es que la primitiva va a ser esta expresión que tenemos acá. Fíjense que acá tenemos la constante c sumando, ¿bien? Y al reemplazar los valores a, b y c por los valores que hemos hallado en el paso anterior, nos queda finalmente la resolución de la integral de esta función racional, ¿sí? Bajo esta expresión que tenemos acá. ¿Bien?
Bueno, ¿alguna consulta? Hasta acá. No sé, Mati, si en el chat hay alguna. No, hay algunos chicos dicen que no entendieron, pero bueno, yo estaba tratando de responderle por el chat. Cualquier cosa que vuelvan a ver el video y en todo caso que nos escriban por el chat, por los foros y vemos si Tal lo... cual. Tal cual, sí, no es un método o sea, es un método muy mecánico, pero es un método con mucho contenido algebraico, chicos, y que requiere muchos pasos y requiere sobre todo tener un manejo un poco fluido de lo que es integrales. Tal vez cuando ya se sienten de manera más consciente a repasar todo lo que es la unidad 2, puedan entender un poquito más eh, el procedimiento del método. Bien. Antes de retirarnos, ¿sí? ¿Los Sí. powers están subiendo ustedes o no? Sí, los vamos a subir ahora, digamos, ya esta semana cuando mañana es jueves, ya mañana los vamos a estar subiendo para que los tengan los chicos, al igual que las resoluciones de los prácticos. Bueno, porque ahí los chicos están pidiendo si podemos explicar de nuevo desde el reemplazo de x por 0. Pero bueno, no sé por el tiempo, ¿qué decís vos? Bueno, a ver, vamos al reemplazo de x por 0. Acá. Bien, ahí no sé, ¿se ve bien ahí, Mati? Espérate, ahí está. Espérate que me moví, ahí está. Ahí sí. Bien. Bien. Ahí hemos llegado a la parte donde luego de sacar como un denominador teníamos que calcular el valor de las constantes A y B. Bien. Y C. Acá nos falta A, B y C. En el título, digo, ¿no? Cuando tomamos los valores de las raíces del polinomio Q, ¿sí? En este caso menos 1, nos permite encontrar, al reemplazar en esta expresión, nos permite encontrar el valor de la constante B, ¿sí? Que nos da menos 1/2. Cuando tomo la otra raíz, que es x igual a 3, eso me permite, mediante reemplazo en la expresión, poder encontrar el valor de c, que es 5/8. Ahora bien, yo tengo tres constantes. Tengo constante a, b y c. Encontré b, encontré c. Me falta encontrar el valor de la constante a, de la tercera constante restante. Para eso, el procedimiento va a ser tomar un valor arbitrario, en este caso x igual a 0, y reemplazar en la expresión, ¿sí? No solamente a x por ese valor arbitrario, reemplazar en la expresión no solamente a x por ese valor arbitrario, sino reemplazar a la constante b por el valor que obtuvimos, como así también a la constante c por el valor que obtuvimos. Al hacer estos tres reemplazos, es decir, de la constante b, de la constante c y de x por un valor arbitrario, lo que nos queda es una expresión donde el único valor a despejar es a, que es la constante que nos faltaba determinar. Haciendo eso, encontramos que el valor de a es igual a 3/8. Y en definitiva, hemos encontrado el valor de las tres constantes que integran, ¿sí?, la resolución de la integral que estamos calculando. Habiendo encontrado las tres constantes, ¿sí?, ¿cómo vamos a expresar la resolución final de la integral? ¿O cómo vamos a expresar, en definitiva, la primitiva que hemos encontrado? Nosotros partíamos de esa integral a resolver, que era una integral de una función racional, que para resolverla la descompusimos como la integral de fracciones simples. Bien. Vamos a resolver esas integrales, ¿sí?, aplicando algunas propiedades, como la propiedad de la suma, aplicando la propiedad de la constante, ¿sí?, y aplicando sustitución. Al aplicar todo eso que les mencioné, esto nos va a quedar que es el producto de a por el logaritmo natural del módulo de x más 1, más b por menos 1 sobre x más 1, ¿sí? Esto acá cambia, no interviene el logaritmo natural porque fíjense que la expresión es distinta. Acá tenemos b sobre x más 1 al cuadrado. No tenemos en los otros casos como tenemos la constante sobre
la variable más un valor o la variable menos un valor. Acá tenemos la constante sobre la variable más un valor elevado al cuadrado. Por eso cambia la expresión y no interviene el logaritmo natural. Más c por el logaritmo natural del módulo de x más 3 más c, que es la constante de integración. Al reemplazar luego cada una de las constantes a, b y c por los valores que hemos hallado en el paso anterior, nos queda que la primitiva, es decir, la resolución de la integral de esta función racional, es la que vemos en pantalla. ¿Sí? Bien. Creo que había sido, por lo que leí ahí, Gino, que había preguntado, no sé, Gino, si por ahí te quedó un poquito más claro, a partir de la explicación desde que tomamos el valor arbitrario 0. Y esa cuestión de tomar el valor arbitrario, para que lo tengan en cuenta, pueden repasarlo a partir de lo escrito en la página 21 de la unidad 2. Bien.